Yo voy a presentar a la profesora Claudia Goya, que va a dar la charla sobre este tema que nos interesa tanto a todos, que es Wabi Sabi. Wabi Sabi es una parte fundamental de la estética japonesa y nos enseña a ver la belleza en lo imperfecto. Seguramente algunos de ustedes están haciendo el taller de Ikebana o de Haiku, ¿sí? Acá Marta Paladino hace gestos con la cabeza, y bueno, y ahí en esos talleres también mueve, no precisamente con el nombre de Wabi Sabi, pero me acuerdo en el taller de Haiku, un poema que hablaba con sus 5 estrofas, la maravilla de un abanico que al abrirlo se lo veía polillado, se le veían las imperfecciones que le había causado la polilla, ¿no? Bueno, y esto tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con las imperfecciones que le ocasiona el tiempo o determinados accidentes a los objetos que tenemos, y que no por eso uno deja de apreciar la belleza que tiene, ¿no? Bueno, va a explicarles mucho mejor todo este tema Claudia Goya. Y para los que no saben, estas charlas se están organizando de la Asociación Japonesa en la Argentina, que queda en la avenida Independencia 732, y con motivo de esta pandemia estamos realizando estas actividades gratuitas o con buena contribución, junto con otros talleres que ya les van a ir llegando. La voy a presentar a Claudia. Ella es ilustradora y docente de artes visuales. Está formada en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano y en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, que creo que es la superior, la que continúa a la Belgrano, y se especializó en grabado. Varios años después se dedica al diseño de objetos y a la enseñanza. En estos momentos es ilustradora freelance, pintora retratista y curadora de la colección Roger, no sé, ella nos va a explicar qué es, de fotografía y pintura informalista. Bueno, con ustedes, Claudia Goya. Adelante, Claudia. Bueno, muchísimas gracias, Giro. Una presentación de lujo. Mil gracias. Bueno, vamos a hablar de Wabi Sabi. No es un tema sencillo, aunque parezca. Generalmente escuchamos que Wabi Sabi es la belleza de la imperfección, o se lo asocia con un estilo decorativo entre minimalista y rústico. Eh, Esto es así, pero es mucho más, porque también tiene un sentido filosófico y un sentido espiritual. Wabi-sabi es un término difícil de definir incluso para los japoneses, pero podríamos decir que es una corriente estética y una forma de entender el mundo. Su historia está íntimamente ligada con el budismo y con la filosofía zen, ya que basa sus fundamentos en la contemplación de la naturaleza y la aceptación de los ciclos de la vida: nacer, crecer, decaer y morir. Así que vemos acá tres características de la existencia: nada dura, nada está completo y nada es perfecto. En base a estos preceptos, el Wabi-Sabi fue conformando una estética y una espiritualidad que buscó siempre lo simple, lo natural, y siempre con esa actitud de aceptación de la realidad. Este pensamiento fue llevado por los monjes budistas a otras disciplinas. Se reflejó en la arquitectura, en la jardinería, en la pintura.
hasta en la preparación de alimentos, y también a la popular ceremonia del té. Solo que estas ceremonias del té con los años se fue como degradando. En un principio fueron creadas para que la gente se reuniera a meditar y a buscar una transformación. Generalmente lo hacían los monjes, los guerreros, pero con el transcurso del tiempo estas reuniones se hicieron muy numerosas y más frívolas. La gente iba con prendas de lujo, iban a exhibirse, se reunían para hacer tratos económicos, convenios políticos, o sea, nada que ver con lo que había sido, para lo que había sido creado. Pero en el siglo XV llega a Japón un monje budista. A ver si comparto una imagen del monje. Se llamaba Sen no Rikyu. Sepan disculpar, soy cero tecnológica. Voy a tratar de... No me está apareciendo la imagen, me parece. Bueno, ahora sí. ¿Lo ven, no? ¿Alguien me puede contestar? ¿Ven las imágenes? ¿Ven la imagen del monje? Sí, ¿Sí? yo la veo, sí, sí. Sí, sí, se ve. Okay. Sí, Muchas se ve gracias. bien. Gracias. Bueno, actualmente este monje es considerado el padre de la ceremonia del té. Este hombre refundó la ceremonia del té, recuperó su sentido original, preparó espacios austeros que propiciaban a la meditación, sacó todo ornamento de lujo, no dejó que la gente siguiera usando la vajilla lujosa, fina, llamativa que habían traído de China y toda perfecta, y la reemplazó por cuencos de cerámica raku, que es una cerámica más simple y más sencilla. También reglamentó no sé si es la palabra, pero no encuentro otra en este momento, eh, los movimientos de la persona que ejecuta la ceremonia. A ver, ya llegó, ¿eh? No puedo cambiar. Esta es, él reemplaza la vajilla fina china, llena de ornamentos y perfecta, por esta cerámica raku local. A ver si tengo más imágenes. Bueno, redujo la cantidad de personas en las ceremonias del té y armó un conjunto de elementos simbólicos. Acá lo vemos. Con estos elementos, el monje quiso representar los 5 elementos. La tetera es el metal, bueno, acá no vemos el carbón del fogón, que sería la madera. La tierra está representada por la cerámica de los tazones y después está el fuego y el agua. Este monje estableció de esta manera, con esta humilde ceremonia del té, un nuevo canon estético. El espacio donde se realizaba la ceremonia del té era una especie de choza, de maderas rústicas irregulares, el techo de paja,
La idea era nada de distracciones para lograr un estado meditativo real. Este sentido de espiritualidad fue siendo adoptado por todas las expresiones artísticas de ese momento. ¿Me funciona el botón este? Ah, y el único adorno que se permitió tener, porque a él le fascinaban, eran las rocas. Él veía en cada roca un universo, un mundo, pero lo que le importaba era que agarraba el elemento puro y lo exhibía. Era el único adorno del lugar. Sin intervenciones, solamente con el tiempo fue apareciendo estos pedestales, porque encima se popularizaron. Así que bueno, quiero reiterar la idea. Wabi-sabi es un concepto que se percibe generalmente como una visión estética, y los ideales de esta estética provienen de un respeto por lo pasajero, por lo frágil, lo natural, lo atravesado por el tiempo, y lo marcado por los avatares de la vida. O sea, cuando algo estaba dañado, era más valioso, porque tenía una historia el objeto. Bueno, acá tenemos imágenes que no son obviamente de esa época, que las encontramos ahora, pero que reflejan lo que es la estética wabi-sabi hoy en día. Lo desgastado por el tiempo. Bueno, esto es mucho más lindo. También habla de tiempo, habla de desgaste, habla de acumulación por el tiempo, el musgo. Esto es en realidad una obra actual. Como está hecho al estilo wabi-sabi, en realidad no está rota. La hicieron como rota. Pero bueno, es que después se incorporó tanto a la cultura actual el término wabi-sabi que empezaron a salir productos al estilo wabi-sabi. Acá tenemos ropa de diseño al estilo wabi-sabi, por ejemplo. Bueno, y una forma de terminar de entender lo que era esta historia es comparándola con la estética occidental. Acá nos vamos a Occidente. La estética occidental, como pueden ver, está dominada por los ideales griegos de belleza. Las proporciones, la bendita proporción áurea, la simetría. Acá tenemos la simetría, la proporción áurea. El apego por la idea de eternidad, por eso trabajaban en mármol, porque querían que su obra fuera eterna. Supongo que este apego a la eternidad derivaba de las creencias religiosas, eso creo yo. Pero además, algo que me pareció notable es que la estética occidental estaba muy apegada a la... Era antropocéntrica, ahí está, encontré la palabra, era antropocéntrica. El hombre era la medida de todas las cosas, y nada como esta ilustración de Leonardo da Vinci para entender eso. En cambio, acá vamos a ver el lado wabi-sabi. En la cultura japonesa, la estética gira en torno a la naturaleza.
Así que, bueno, lo hermético del wabi sabi a veces es que tenemos que aprender a ver lo que es invisible. Cuando decimos que la estética japonesa busca belleza en lo imperfecto, en lo gastado, en lo deteriorado, nuestra mirada occidental, bueno, yo digo nuestra mirada occidental, pero porque yo estoy criada acá en el país, solo ve materia gastada, metal oxidado, espacios vacíos, o sea, vemos características físicas. Pero hay en realidad en la estética wabi sabi un significado más profundo. Algo que trasciende el aspecto, que es su parte espiritual. A ver, me cuesta cambiar de imagen, perdón, estoy media trabada. Acá ustedes pueden ver que en general los elementos es como que nos hablan de sentimientos melancólicos, y es como que todos tienen una historia impregnada en ellos. El wabi sabi pone en valor las marcas del tiempo y que tengan singularidad los objetos. Una grieta hecha en una cerámica se celebra, se resalta, no se disimula. Eso es lo que la hace única. Y esto es el arte del kintsugi, que muchos conocerán, que ahora se habla mucho del kintsugi. Este es un arte cargado de filosofía espiritual. Con la mirada que uno pueda tener del wabi sabi, podemos decir que cuando hay una rajadura, entra la luz al objeto y se abre la posibilidad de mejorar la pieza. En el arte del kintsugi, se agarra una pieza rota, se evalúa si es posible repararla y se pega con la resina del árbol de urushi. Luego, antes de que la resina se seque, se espolvorea con polvo de oro. Esto es una especie de celebración, porque es la transformación de un cuenco común y vulgar a un objeto más hermoso y más fuerte. Claramente el kintsugi es como una metáfora de la resiliencia. A ver si tengo más tazas. Acá hay más tazas reparadas. Como pueden ver, el resultado es muy lindo. Ay, bueno, acá no estamos todavía. Bueno, me quedo acá un ratito. Esta sensibilidad estética se desarrolló con la introducción del budismo zen en Japón. Los primeros en tener relación con el wabi sabi fueron los maestros del té, los sacerdotes y los monjes. Todos practicaban zen. Ellos estaban impregnados de mentalidad zen. Y el zen, uno de los temas principales, que a nosotros no nos beneficia tanto, es un sentido agudo de antirracionalismo. No creían en la razón. En el Zen el conocimiento no se transmitía con la palabra, se transmitía de pensamiento
a pensamiento, como una cosa media abstracta. Querían evitar las interpretaciones erróneas. Yo supongo que el ejercicio de la contemplación y la meditación cultivaban una sensibilidad que a la hora de compartir una ceremonia del té con un tazón rústico y en ese espacio todos podían comprender el mismo sentido del acto. Pero bueno, ese antirracionalismo a nosotros nos deja sin definición concreta de lo que es el wabi-sabi. Así que es lo que estamos tratando de dilucidar en este momento. Bueno, prácticamente todas las artes japonesas fueron influenciadas por este pensamiento zen. Especialmente por las ideas de aceptación, la idea de contemplación, de la imperfección, la idea del fluir constante y la impermanencia de las cosas. Los exponentes más notables, entre otras artes, fueron la música zen de los monjes, el Honkyoku, lo tocaba un monje con esa flauta exclusiva para este tipo de música, para que los otros monjes entraran en estado meditativo. Otro arte es el ikebana, los arreglos florales. También, bueno, no hay nada más zen que un jardín zen. También todo facilita al estado de meditación. El arte del bonsái, la escritura del haiku. El haiku, para el que no sabe, es un tipo de poesía corta, con una métrica establecida, y nos ubica en la estación del año con alguna referencia siempre, o se refieren a la nieve o a las flores, cosa de que uno pueda ubicar en alguna época del año la poesía. Siempre el relato es sobre la naturaleza o la vida cotidiana, siempre transmite la emoción de la contemplación, son naturales, son sencillas las letras y posee sentido del vacío, porque es valioso lo que se dice, pero también es valioso lo que se omite. Siempre hay como un halo de misterio en todo. Ahora vamos a ver los principios estéticos del Zen. Acá. Bueno, si me permiten, no me los acuerdo todos, así que voy a tener que leer un poco. Bueno, el primero es simpleza. Es pensar en términos de claridad y excluye todo lo que no sea esencial. Esta es obra de Masao Yamamoto. Es un fotógrafo de la actualidad, pero tiene un sentido estético absolutamente zen, wabi-sabi, minimalista. En todo eso radica la belleza de su obra. Acá seguimos hablando de simpleza. Esta es otro principio, la asimetría. La asimetría siempre está acompañada del balance, como pasa en la naturaleza.
Bueno, acá hay una idea interesante. La naturaleza misma está llena de relaciones de belleza y armonía, que son asimétricas y sin embargo balanceadas. Y esta es un tipo de belleza dinámica. Seguimos con la simetría. El enso, que es este dibujo circular, aparentemente es simétrico, pero en realidad es asimétrico porque el trazo es irregular y esa apertura también le saca simetría. O sea que está dentro de lo asimétrico. Bueno, Shibumi, lo esencial. A esto se le dice belleza discreta y con un propósito. Este concepto ahora está como de moda. Es lo que diríamos ahora, perdón, creo que me equivoqué de foto. Bueno, les decía, esto está ahora relacionado con el minimalismo, donde solo se trabaja con los elementos que puedan cumplir con una misión, con un objetivo, fuera de todo adorno. Este es otro principio, lo natural. Los elementos que más se respetan dentro de lo que es Wabi Sabi son los elementos directamente sacados de la naturaleza. La piedra, la madera, ciertos metales, y si puede estar acompañado por agua, por tierra, por fuego, es mejor. Acá seguimos con el concepto de natural. Un jardín respeta todos los principios de, de natural, que en realidad no es la naturaleza en bruto, ir a un bosque, no, eso no es, sino que en un jardín uno ha reunido muchos elementos naturales para armar el jardín. Bueno, esto es belleza oculta. Esto sí es muy abstracto. Esta palabra muchas veces se utiliza para hablar de la belleza del universo, la belleza de una buena interpretación de teatro no, la belleza de los buenos modales, o la belleza de un jardín que solo tiene piedras y no tiene plantas. Esto es la belleza oculta. Bueno, este es otro principio, libre de reglas. Es buscar la belleza saltando por encima de todo lo convencional, haciendo cosas nuevas, para encontrar un producto único, una solución innovadora, para encontrar singularidad. Cuando uno hace una pieza personalizada para una persona, ya sea una cerámica, una prenda,
tratamos de adaptarlo a esa persona. Eso es libre de reglas. Otro principio, bueno, acá seguimos con piezas únicas. Libre de reglas. Bueno, esto es calma activa. Es otro principio de la estética japonesa. Calma activa es calma con un propósito. Es como una calma energizante. Es porque necesitamos calma para hacer algo después. Acá esta es calma para entrar en meditación, por ejemplo. Bueno, otro principio es el principio de vacío. Vacío se lo toma como si fuera un intervalo abierto para que lleguen nuevas posibilidades. O sea, tenemos una habitación, esto tiene infinitas posibilidades de uso. O tenemos un pedazo de papel y esto tiene la belleza del vacío, de la posibilidad de hacer algo con el papel. El ikebana también, porque vamos cambiando las ramas y el espacio se mueve diferente. Ah, bueno. Ahora llegamos a Tanizaki. Tanizaki es un escritor del siglo XX, de principios del siglo XX. Este hombre investigó mucho acerca de la estética del wabi-sabi. Era un amante de la estética clásica japonesa. Y se adentró mucho con este tema. Además de buscar belleza en lo imperfecto, este sentido estético celebra las marcas del tiempo. Para un japonés que ama lo clásico, una abominación, por ejemplo, sería lijar todas las maderas de su vivienda o pulir toda su vajilla de metal. Para un amante de la estética japonesa clásica, el oscurecimiento de los metales de su vajilla por la pátina del tiempo tenían un valor estético. Se lo consideraba mucho más fino y porque cargaba con una historia. Este hombre hizo un libro que es muy significativo para todos los que investigan acerca de la estética japonesa. El libro se llama El elogio de la sombra. En este ensayo, él prácticamente hace cuenta las vicisitudes de tratar de construir su casa con toda la estética de una casa típica japonesa, clásica, con todos los parámetros estéticos tradicionales. Pero tiene la dificultad de querer meter las comodidades del siglo XX. Él quiere luz, quiere electricidad, quiere gas. Y bueno, y eso hace que tenga muchas idas y venidas con el señor que le construye la casa. Todo esto lo va contando. Y uno se va enterando de cuál era la forma de vivir y cuál era la estética que ellos preferían. Es una especie de manifiesto personal de la estética tradicional y su modo de vida.
Frecuentemente habla de la sombra como algo que en la cultura japonesa es muy apreciada, pero que en Occidente se la cataloga como algo negativo, la sombra, lo oscuro, donde, en el Occidente donde se asocia la belleza con lo luminoso, con lo brillante, con lo liso, con lo pulido. En cambio, para un japonés, la naturaleza rugosa de las piedras y las maderas recuerda la nobleza de los materiales de la naturaleza. Bueno, estas son las frases que agrego, están en el libro. Bueno, si me permiten, acá encontré una lista comparativa entre lo que sería la modernidad y el wabi-sabi. La modernidad incluye a Japón, al Japón moderno, y es muy interesante esta comparación. La modernidad se mueve en un ámbito público, el wabi-sabi en un ámbito privado. La modernidad es racional, el wabi-sabi es intuitivo. La modernidad es absoluta. ¿A qué se refieren con absoluta? Que se mueven con el dualismo de lindo, feo, blanco, negro, viejo, nuevo. Pero en cambio en el wabi-sabi todo eso es relativo. El wabi-sabi se maneja más en los matices de grises. En la modernidad se busca soluciones universales, o sea, los productos estándar. Y en el wabi-sabi se buscan soluciones idiosincráticas y personales, que era cuando hablábamos de que los objetos se diseñaban especialmente para alguien. La modernidad tiene una visión progresista. El wabi-sabi tiene una visión cíclica. El wabi-sabi se maneja a través de las estaciones del año, por ejemplo. La modernidad mira el futuro. El wabi-sabi contempla el presente. La modernidad le gusta controlar a la naturaleza. En cambio, el wabi-sabi pretende estar en armonía con la naturaleza. El medio de la modernidad es la tecnología. El medio del wabi-sabi es la naturaleza. La modernidad se representa con formas geométricas. El wabi-sabi se maneja con formas orgánicas. La modernidad necesita mantenimiento. Wabi-sabi acepta el ciclo natural de la vida. La modernidad busca definiciones. El wabi-sabi acepta la ambigüedad. Después, la modernidad tiende a la reducción y manipulación sensorial. ¿A qué se refieren? Imaginen no estar en el aquí y ahora, sino que están con auriculares, escuchando una cosa, yendo por la calle, viendo una pantalla. O sea, tienen los sentidos manipulados en ese momento. El wabi-sabi tiende a la expansión sensorial. El ideal de la modernidad es la materialidad perfecta. Y el ideal del wabi-sabi es la inmaterialidad perfecta.
No sé si alguien quiere preguntar algo. Yo tenía una consulta como Sí, para saber cómo lo interpretas vos o cómo lo vivís vos como ilustradora o sí, en la aplicación de lo que estudiaste en lo que es Wabi Sabi, cómo se interpreta desde el arte, en este caso, en tu caso, como ilustradora. Wabi Sabi, mira, eh, en realidad no se puede ilustrar estrictamente con la ilustración. Wabi Sabi es manejar materiales naturales. En todo caso, podés hacer fotografía wabi sabi. Buscas maderas texturadas, eh, rocas rugosas, y podés crear escenografías, podés crear naturalezas muertas, pero en la ilustración ya no es lo mismo, porque interfiere la propia técnica, aunque hay artes que sí están más conectadas con el wabi sabi. Por ejemplo, el sumie, que es la pintura a pincel, en donde solamente se usa un poco de tinta y un poco de agua. Y la hoja, cuanto más rugosa, mejor. Eso sería llevado a una imagen bidimensional, el wabi sabi. Pero lo ideal es tener la materia ahí presente. Perfecto, muchas No sé si gracias. se entendió. Sí, sí, Ah, lo de nada. entendí. Sí, sí. El ejemplo del sumié ahí me ayudó a cerrar el concepto. Ahí lo entendí mucho más plasmado en la realidad. Así que sí, perfecta la respuesta. Muchas gracias. Ah, gracias a vos. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Terminé medio rápido, debe ser por el susto de hacer esto. Es la primera vez que doy una charla, así que bueno, y encima no sabía manejar estos benditos botones. eh, Corrí como en pánico, pero bueno, salió. Sí, Wabi Sabi es un tema apasionante porque mezcla arte, estética, mezcla espiritualidad, eh, se descuidan y podemos hacer hasta una reunión de autoayuda hablando del wabi sabi, del kintsugi. Hay muchos conceptos que justamente por salir de la filosofía zen eh, pueden ayudar a las personas. Podemos hacer muchas conexiones entre esta filosofía y nuestras necesidades actuales. Claudia, Sí, sí, acá hay una pregunta en el chat que de Melissa ah, Kanashiro que dice de quién son los objetos de Kintsugi que presentaste. Bueno, perdí la pregunta, pero era alguien que bueno, la preguntó. verdad, yo las Este, fotos las fui buscando de las páginas de filosofías orientales, de arte oriental. Son todas de internet. En realidad yo no tengo nada de eso. Muchas gracias por los halagos. Las imágenes sí, son muy lindas, muy lindas. Bueno, Giro, si querés, sí, eh, no sé si la podemos contestar, Claudia, de Tincho de Santos, que dice, ¿se puede vincular a la terapia el wabi sabi? sí, justamente era de lo que estaba hablando recién. Eh, es
absolutamente valioso el tema de la aceptación de los ciclos de la vida, qué sé yo, aceptar que uno está envejeciendo, porque eso ya te da otro plafón para moverte. Eso y muchas cosas más. Por ejemplo, el kintsugi, la reparación de las tazas. Eso es profundamente espiritual. Eh, una taza cuando está sana, bueno, es una taza nada más, pero en cuanto se parte, hay un escritor que dice, entra la luz a la taza. Entra la luz es porque vamos a evaluar, a ver de qué manera vamos a reparar esa taza. Y después, cuando está terminada de reparar, me encanta porque se habla de una celebración. La taza termina siendo más bella y más fuerte. Eh, Eso sí, nos tenemos que quedar con esa idea, es súper valiosa. Así es, así es. No veo más preguntas. No sé si alguien quiere decir algo más. A ver. Giro, hay una última pregunta. Alguien pregunta sobre el concepto de vacío, me parece. Ah, Bueno. El concepto de vacío es muy común en todo lo japonés. Yo leía el otro día una nota, la verdad que no sé cuál era la revista, en donde se hablaba de ese tema y daban un ejemplo muy interesante. Había un chef que estaba buscando un cuchillo importante, algo que le fuera útil, y le presentan una cuchilla alemana. La cuchilla alemana tenía un mango anatómico, calzaba perfecto, eh, uno lo agarraba con seguridad, sabía que no se le iba a resbalar, era perfecto. Y después le dan un cuchillo japonés, con un mango muy largo, liso, y decía, pero ¿cuál es la ventaja de este cuchillo? Entonces le explican, depende de cómo vos lo agarres. Esto sirve para tiene diferentes utilidades. Si lo agarras en la punta, vas a cortar fino. Si lo agarras en el medio, vas a trozar más grande. Si lo agarras del extremo del mango, es porque vas a lanzar y vas a hacer volar la cabeza de ese pescado. Y ese es el concepto de vacío. Cuando algo tiene muchas posibilidades. Por ejemplo, eh, furoshiki, creo que se llama, el pañuelo que utilizan los japoneses para envolver los obsequios. Es un cuadrado de tela. Es muy lindo, pero es solo un cuadrado de tela. Pero uno, según lo que le pongas adentro, una botella, una caja, eh, unas golosinas, vos vas a hacer un paquete diferente. Eso es concepto de vacío, es tener la posibilidad de otras cosas. Es así como lo toma el japonés en concreto. No sé otros conceptos en Occidente acerca del vacío, pero el concepto japonés de vacío es ese, es una apertura a varias posibilidades. Eh, no sé si le quedó claro a la persona que me lo preguntó. a mí me parece, sí, me parece muy importante esta imagen que trajiste de Furoshiki. Habría que explicar un poquito más que es un pañuelo de algodón o de seda de una dimensión de 60 por 60, ¿será, Claudia? Es cuadrada en Sí, general. aproximadamente es 60 por 60. La verdad que no sé exacta la medida,
Claro, Pero claro, uno regala no solamente el obsequio, sino el furoshiki, que es la envoltura, que es un pañuelo precioso específicamente para armar ese paquetito. claro. Lástima que no puse ninguna foto, porque la Sí, verdad es que son muy lindos, porque a veces hay plegados que fingen ser bolsitos. Bueno, para la próxima. sí. No, a mí me pasa que a veces voy a una reunión familiar y tengo que llevar fuentes de comida o varias bebidas. Y en una bolsa se mueven las fuentes. En cambio, en una tela, así, y se comienza colocando el objeto en el medio y se atan por los extremos más largos, se hace un nudo y se cierra, y después se toman los dos otros extremos y se cierran, Es y queda muy muy, práctico. y queda muy firme el paquete. Los hombres en Japón suelen llevar sus libros así, en furoshiki. Nos Ah, llevan no los libros en la sabía. mano. Claro, ponen los libros así apilados, pero aquí hacen un nudo y otro nudo, y después hacen una manija, como vos decís, con los nudos. Exacto. Se puede hacer con cualquier tela, y, y es mucho más firme la manera de sujetarlos que una bolsa, porque los atás según la dimensión que tenga. Así que les recomiendo acá a los presentes que prueben de llevar algo, botellas inclusive, con esta técnica del furoshiki. Vean cómo envolverlas y atarlas. Sí. Bueno, no sé Muy si hay bien. más preguntas, me parece que no. Bueno, Giro, si querés hablar de las siguientes charlas, vas a estar vos. Sí, sí, Perdón, sí, perdón. Un Sí. concepto más del vacío, Claudia. En algún momento leí, o bueno, que para el japonés el vacío, para el arte japonés, para el wabi-sabi, el vacío es la utilidad de lo que no es. Entonces leí como ejemplo que decía, ¿qué es el vacío que recién decían? Es el espacio que llena una puerta o una ventana. Entonces, no es la ventana o la puerta, es ese vacío. ¿Para qué se utiliza la puerta o la ventana? O decía, los rayos de una rueda de carro. La utilidad de ese vacío es lo que hace la utilidad de la rueda del carro. O el vacío de un cuenco. El cuenco forma un vacío que lo que se utiliza es ese vacío que tiene su utilidad. Es un concepto bastante profundo, ¿no? De la utilización de lo que no es. Es como Claro. es como el Tanizaki y el elogio de la sombra. Uno cuando lee el libro empieza a imaginarse los claroscuros, luces de velas, o sea, las imágenes que uno imagina o ve que están ahí y que no son cuando uno lo ve iluminado, que no están en realidad. Yo creo que el silencio, el vacío y la sombra es como todo un hilo conductor de este sentimiento zen, que rodea todo este wabi-sabi, ¿no? Bueno, es mi parecer esto, ¿no? No lo leí, es decir, ato cabos en cuanto a esta sensación, ¿no? De vacío, de sombra, de silencio, ¿no? La meditación meditar es el silencio, lo que te llena, ¿eh? Bueno, mi apreciación. Puedo hacer un Eso es lo que nos comentario. gusta de Wabi Sabi también, porque como no hay escritos concretos de la época, eh, hacen que nosotros nos quedemos pensando en ese tema. Eso también está bueno. Perfecto, Alberto. Hay que leer a Tanizaki, El elogio de la sombra, es un librito muy chiquitito, pero recomiendo que lo lean. Porque además no solamente habla de estética, sino de un modo de vida. Eso es muy interesante. Y la forma de razonar del japonés. ¿Se acuerdan de la película de la ceremonia del té? No sé si alguno, bueno, alguno los habrá visto.
Una de las cuestiones que también se habla mucho en Japón es cómo el maestro enseña, ¿no? No me acuerdo bien cuál es el dicho, pero que uno aprende viendo la nuca del maestro, ¿no? El símbolo de ver la nuca del maestro. No es ver la nuca del maestro, es ver lo que lo que el sensei o el maestro hace. Y si ustedes se fijan en muchas técnicas japonesas, es la repetición continua que es aburrida en la lógica, pero que en realidad es lograr la perfección a través de la práctica constante, permanente, donde no hay intelectualidad, como decís, Claudia, hay una cuestión más sensitiva y de ver y de repetir y de repetir y de repetir y de repetir hasta que la cuestión salga perfecta. Entonces la enseñanza a veces no pasa solamente por la escritura o por la transmisión simplemente de lo escrito, sino de ver, de mirar y de repetir y de repetir. No, creo que hay un dicho japonés que dice, ¿no?, que se aprende mirando la nuca del maestro, ¿no? Sí, o la espalda del maestro. Perdón que me meta, sí, la espalda del maestro. Pero es eso, sí, y creo que sí es correcto, esa forma de verlo, ¿no? Pero no es la repetición mecánica tampoco, ¿no? Uno tiene satisfacción al ver la obra terminada, pero tiene también el deseo de mejorarla, de que se puede superar. Y eso genera la necesidad de volver a hacerlo y hacerlo una vez más y otra vez más y ver que cada vez se mejora. Creo que ese sentido de superación, que nunca va a ser perfecto, es el motor que nos mueve a que trabajemos constantemente sobre eso. Al principio dicen que es aburrido, pero porque uno no consigue dominar la técnica. Pero cuando uno lo empieza a dominar, empieza a ver que cada vez puede ser mejor y eso genera una sed de repetición, ¿no? de pulir la técnica. Creo que, y eso es lo más interesante de la cultura japonesa. Es la búsqueda La búsqueda de la perfección. Nunca se llega porque es el camino, ¿no? Pero, claro, exactamente, y creo que el sentimiento y el regocijo es el camino. No sé, uno no llega a la perfección, no llega a la perfección, pero el regocijo es ese camino que uno va recorriendo permanentemente. Es la búsqueda. Sí, sí, eso es. Y que te hace trabajar cada vez más. Sí. No, solamente un comentario, está muy bien y tiene que ver con el Zen, pero a veces se sobredimensiona lo del Zen como Zen, ¿no? O sea, esa rama del budismo que vino de China y la adoptaron los japoneses. Porque hay elementos que tienen que ver con la cultura aborigen japonesa, natural japonesa, que va más allá del Zen, ¿no? Es solamente para destacar eso, porque el tema de la naturaleza es algo que existe antes de que el Zen llegara, así que no sobredimensionen, porque el Zen es importante y da enseñanzas, pero no es todo Zen, ¿eh? Sí, quizás el sintoísmo y el balance y la armonía de la naturaleza es lo que hace al wabi-sabi japonés, ¿no? Es decir, sí, tenemos que no olvidar eso. Sí, sí, sí. Bueno, estamos introduciendo temas que no tienen nada que ver. No, pero el wabi-sabi tiene que ver con eso, por eso para tener en cuenta. Gracias, nos vemos. Gracias a vos, Cecilia, qué honor, un honor. Gracias a vos, muy Giro, ¿por interesante. qué no decir lo que vamos a hacer para el futuro? Sí, ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. ¿Cómo no? Yo como muy occidentalizada, bueno, porque es mi cultura, bueno, que me haya quedado callada hace honor al silencio, ¿no? Del vacío. Y me quedé pensando porque si se trata de la belleza de la imperfección, en los últimos relatos que hacía el señor y la señora que hablaron recién, que decían del sentido de la superación, ahí me queda como un hueco de si uno va a valorar la imperfección, ¿por qué va a seguir buscando la superación? Pero es la satisfacción de la obra personal, no tiene que ver con el camino. O sea, la búsqueda de la perfección y la belleza de la imperfección
Creo que se combinan perfectamente, pero uno nunca llega. Bueno, no sé, Claudia, puede dar una. Cuando hablamos de imperfección, en realidad estamos hablando, por ejemplo, del deterioro de la materia natural. No estamos hablando de una actitud de vida. Estamos hablando de algo imperfecto, material, y que así imperfecto es bello. ¿Puedo Eso acotarte, es Claudia? estética. Sí. Claro. Yo creo que cuando uno habla de imperfección en el Wabi Sabi, a ver, el drama que tenemos, no, perdón. El problema es tratar de explicar el Wabi Sabi con el punto de vista occidental. Entonces, Ay, sí. no es que la imperfección sea imperfección para el Wabi Sabi. La imperfección es desde el punto de vista estético occidental. Entonces, em, eh, quizás para el occidente, lo que decía Claudia, lo oxidado, es la rugosidad de las piedras, la madera no tratada, es imperfecto. Para el wabi-sabi no es imperfecto, es natural, es lógico, es lo que tiene que ser. Entonces, Es lo que es lo que es. El término imperfección quizás es lo que no se entiende. Lo que es imperfecto para el occidente es natural para el wabi-sabi, o para el oriental, digamos. Entonces quizás la búsqueda de la perfección o de la contemplación no significa que uno acepte que una cosa que está mal hecha esté bien, sino que el término imperfección lo estamos viendo desde el punto de vista occidental, ¿no? Que no tiene que ver con la estética. Me parece que de ahí parte la confusión. Y el hecho de reiterar el trabajo, la tarea para llegar a la perfección, es justamente eso, ¿no? Salir de los estereotipos. A ver, no hay que salir de los estereotipos occidentales. Esta es otra forma de ver la naturaleza y otra forma de ver el arte. Nosotros no estamos diciendo que esto sea mejor que lo otro, ¿no es cierto? O sea, no estamos despreciando ni como el arte occidental, porque tiene todo su valor artístico, por supuesto, y no vamos a dejar de ver, de apreciar, no sé, la piedad porque somos orientales. Es decir, son distintas formas de arte, a lo cual nosotros también adherimos. Uno se pone ante la piedad y llora realmente, ¿no? O sea, una cuestión es, lo que dijo un poco Claudia, es lo antropocéntrico del arte occidental y lo natural céntrico, llamémoslo, del punto de vista oriental. Quizás el tiempo lo que va a hacer es fusionar estas dos tendencias, ¿no? En algún momento vamos a pensar que el hombre es parte de la naturaleza también, entonces todo lo que tenga que ver con el hombre y su ambiente y su hábitat, lo tenemos que volcar a eso natural también, ¿no? Es decir, me parece que lo que tenemos que empezar a ver es eso, no que el wabi-sabi va en contra del arte occidental, ni que el que le guste el arte occidental tiene que pensar que es distinto al wabi-sabi. Son dos cosas completamente distintas, al cual uno puede apreciar. Y vuelvo a repetir, la imperfección es un término para definir lo que para el wabi-sabi es natural, pero que para el occidente es imperfecto, ¿no? Claro, lo que pasa es que los primeros estudiosos del wabi-sabi fueron personas del occidente. Tal Es por cual. eso que lo determinaron así. Perdón, hay un ¿Sí? concepto que había preguntado por el chat, pero permiso, voy a hacer una observación que me interesaba ver si podía Claudia o bueno, quien quiera también comentarlo, respecto del mono no aguare, la relación wabi-sabi con el mono no aguare, porque como Claudia vi obras del primer siglo, digamos, del Imperio Romano, como el Laoconte, me vino la relación también con Virgilio, digamos, y el tiempo irreparable que vuela, digamos, y este concepto del mono nahuare. No sé si querés profundizar o si podemos encontrar ahí un punto en común. Mira, te soy sincera, Sí. no lo puedo profundizar porque no soy un especialista en este tema. Bueno.
Pero bueno, en la reflexión que justo escuchaba, me parecía, no sé si estoy acertada, pero pensé lo siguiente: si el mono naguare es esta melancolía de la impermanencia, ¿no? Digamos, tiene un sentido, digamos, una vinculación con el wabi-sabi. Ahora bien, si el mono naguare es ese concepto de lo impermanente y esa emoción que evoca, digamos, esa melancolía. Está directamente relacionado. Claro, y eso está directamente relacionado, por ejemplo, con los textos de Virgilio, digamos, porque el concepto occidental, que sería el tiempo vuela, digamos, ese sentido de que el tiempo pasa irreparable, está también digamos, en la cuna del arte occidental romana, digamos, por lo menos en la poética. Me pareció que podía ser un punto de encuentro. Sí, interesante. El punto de encuentro, yo creo que es el sentimiento de nostalgia. El sentimiento, es casi un sentimiento triste. Y eso es muy común en la estética japonesa clásica. Pero, a ver, yo tengo, a ver, sin ser un especialista en el tema también, el tiempo para el occidente es muy valioso, por supuesto, para todos, y la nostalgia que hablaba Jorgelina, ¿no? Que estaba escuchando. No hablé de nostalgia, hablé de No, melancolía. de la melancolía. La melancolía quizás es por el tiempo perdido, ¿no? Me parece a mí que es un poco que el tiempo pasa, no lo podemos detener, y el occidente es como el tiempo perdido, ¿no? Perdimos el tiempo y nuestra melancolía se hace volver para atrás los buenos momentos, ¿no? Eso es normalmente lo que uno siente. Y yo creo que el japonés tiene otra visión de esto. La fugacidad y el tiempo es vivir ese preciso momento que uno está contemplando, que no se va a volver a repetir, pero no con la melancolía de que, uy, qué lástima que pasó, sino aprovechemos este momento de lo que estamos viendo ahora y de lo que estamos viviendo en este momento. Es esto que hablaba de Claudia del presente, ¿no? Estoy de Es el acuerdo. presente. La cita de Virgilio tenía que ver con eso, porque lo que hace es poner foco en el presente, porque lo que dice es precisamente que el tiempo se va. Entonces, la idea, esto está en las Geórgicas, bueno, no importa, un texto antiguo, pero digamos que como justo pensé en la obra que puso Claudia, que eligió del Laoconte, ¿no? Que es del siglo I de la civilización romana, del Imperio Romano, y Virgilio, que escribió para el emperador Augusto en el siglo I, dije, bueno, capaz que encuentro una referencia en la literatura, digamos, y en la literatura está esa cita, ese lema, que hace foco en el presente precisamente porque el tiempo se va. Entonces desde ahí me parece que podía haber algo de encuentro. Por más que en el sentido de que estás explicando está clarísimo, que no hay una cosa de nostalgia, dirían los italianos, sino que es conciencia del presente. Sí. Bueno, en una de esas Virgilio era el precursor del wabi-sabi, nosotros no lo sabíamos. Y capaz que no lo sabía. Bueno, O capaz que ocurría en simultáneo. Probablemente, porque en definitiva la humanidad es una sola, ¿no? A veces bien, bueno, la idea está en el aire. bueno, Como los sí, creadores del cubo Rubik, la idea estaba en el aire. Sí, siendo las 8:15, Claudia, te agradezco muchísimo toda tu charla y todo lo que nos mostraste, y recordarle a los que quedan en el grupo todavía que por un lado mañana es la clase de haiku, el taller de haiku, el jueves es el de Ikebana, y el martes que viene voy a estar yo con arte povera, que de alguna manera lo relaciono con la charla que dio hoy Claudia Goya. No está unido precisamente el arte povera pero vamos a ver que tiene cosas en común. Yo soy música y vamos a hacer música con material descartable. Entonces les pido a los que vengan a participar que traigan papel de diario, y pueden invitar a todos los de la familia que quieran participar de este taller. Entonces todos con una hoja de papel de diario o con alguna hoja de un tamaño similar. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana para los de haiku, y si no en los talleres siguientes.
Gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.